Asamblea condena violencia en protestas y ratifica compromiso con la democracia. Presidente de la República, Lenín Moreno, recorrió locales comerciales afectados por el paro nacional, ubicados en el sector del Parque El Arbolito. El jefe de Estado habló de créditos con Banecuador. Desde el 23 de octubre arrancarán los pagos a los maestros jubilados entre el 2008 y 2010. La Comisión de los Derechos de los Trabajadores aprobó el cronograma de trabajo para lo que resta de este periodo legislativo. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Amigos, saludos cordiales, sean ustedes bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias en este jueves 17 de octubre del 2019. La bienvenida, como siempre, a quienes nos sintonizan día a día a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también a quienes nos siguen por internet, por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Enseguida las noticias. Iniciamos. Restaurantes y demás locales que sufrieron daños producto del paro nacional ahora contarán con créditos para reactivar la economía. El presidente de la República anunció durante su recorrido por el sector del Parque El Arbolito que se han destinado 16 millones de dólares para la banca pública. Entre aplausos fue recibido el presidente de la República, Lenín Moreno, en el sector del Parque El Arbolito, como los comerciantes lo han denominado zona cero, luego de las secuelas que dejó el paro nacional a estos locales. Los habitantes le expusieron al jefe de Estado los problemas que ahora enfrentan por las pérdidas económicas que dejó los asaltos y daños a sus fuentes de ingresos. El primer mandatario ofreció su apoyo a los comerciantes del lugar. Explicó que 16 millones serán destinados por la banca pública para dar crédito fácil de 10.000 sin garante o hasta 20.000 con garante a los negocios con alguna afectación. Es lo que entregará el gobierno a los afectados en esta zona y también a los aledaños en el Palacio de Carondelet. $10.000 cada uno sin garante o $20.000 con garante, hasta $20.000 con garante, a todos los negocios que han tenido alguna afectación. Los beneficiarios agradecieron al presidente estos incentivos que servirán para mejorar sus negocios, pero también hubo pedidos como la implementación de un UPC en la zona. Por parte de Banecuador nos están dando una mano. Pienso que es obligación solidaria del gobierno hacerla. Pienso que es obligación del gobierno cuidar a sus ciudadanos, cuidar los intereses y más aún cuando nosotros somos los que sacamos el país adelante. Necesitamos de urgencia, señor presidente, un UPC. Tenemos en la parte de allí una zona que está prácticamente devastada y es nido de la delincuencia y del narcotráfico. Estas peticiones fueron escuchadas por las autoridades. Desde el Ministerio de Gobierno y Banecuador plantearon varias alternativas. Vamos, presidente, según su instrucción, a planificar una UPC en esta zona, pero también vamos a reconstruir con el apoyo de los vecinos que viven en Quito, que son de Quito, de los que de todo el país vienen a su capital, vamos a reconstruir todas las UPCs que han sido dañadas en la ciudad, presidente. Que hemos iniciado un proceso nacional para seguir su instrucción de no dejar solos a los caídos por los actos de vandalismo a nivel nacional, fruto de esta protesta política y de los infiltrados que estuvieron vinculados a esta protesta. Al finalizar con este acto simbólico, el presidente de la República recorrió varios locales que fueron afectados, pero además reconoció que las afectaciones también son a la propiedad pública. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y la noche de este miércoles, la Asamblea Nacional condenó los actos de violencia y vandalismo registrados en el país, sobre todo en la ciudad de Quito, entre el 2 y el 13 de octubre. Por otro lado, los legisladores dieron paso a la conformación de una comisión multipartidista para que fiscalice las medidas adoptadas durante las jornadas de protesta. Con 107 votos afirmativos y 3 abstenciones, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución de 9 artículos en donde condena los actos de violencia y vandálicos, provengan de donde provengan, registrados entre el 2 y el 13 de octubre a escala nacional y sobre todo en la ciudad de Quito. Además, el legislativo reafirmó la institucionalidad y el régimen democrático y constitucional del Estado. Así lo indicó el proponente del documento, Fernando Burbano. Condenar los actos de vandalismo
y de desestabilización del orden democrático. Durante el debate, el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, respondió a las críticas sobre un supuesto silencio del legislativo durante las jornadas de protesta. Esta Asamblea responsablemente ha generado su principal función dentro de su marco, generar estabilidad. No son los coordinadores de bancada que pueden hablar por los asambleístas. Los asambleístas tenemos voz propia y presencia propia. Las puertas de mi despacho, mi teléfono celular, siempre están a disposición de todos ustedes. Y escucho y respeto todos los criterios que ustedes generen en ese proceso. Los golpistas no hacen una rueda de prensa a plena luz del día, pidiéndole y diciéndole al pueblo ecuatoriano que esta asamblea tiene que responder a la grave conmoción social que vivíamos. Cambiar un presidente no iba a resolver los problemas económicos del país. Cambiar un presidente no iba a generar ningún tipo de beneficio para el país. Al contrario, iba a ser perjudicial para el país. Pero el documento aprobado por la Asamblea Nacional también expresa la solidaridad con todas las familias de los ciudadanos fallecidos, heridos o afectados a escala nacional dentro de las movilizaciones de protesta. Javier Cadena y Mercedes Serrano reconocieron que el anuncio de nuevas medidas económicas desembocó en el reclamo generalizado. Y el mensaje que se ha dado en los últimos días el país es un cambio de rumbo. De que más allá de que ya estaba emitido el decreto, se debería de revisar nuevamente, porque este carecía de medidas compensatorias. Por otro lado, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la conformación de una comisión multipartidista que fiscalice las medidas adoptadas durante las jornadas de protesta. No se descarta convocar a los ministros de Defensa y de Gobierno. La integración de dicha mesa multipartidista está en suspenso. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y la mañana de este jueves, en la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional, el coordinador jurídico del Legislativo, Santiago Salazar, realizó el reconocimiento de firma de la denuncia que presentó días atrás la Asamblea Nacional por los hechos ocurridos en las afueras e interiores del Parlamento. En la denuncia precisa que individuos de identidad desconocida, violentando la barrera policial y la escolta legislativa, irrumpieron en las instalaciones, ocasionando destrucción y daños a los bienes institucionales. El coordinador alertó de daños por alrededor de los $70.000. La diligencia fue el reconocimiento de firma y rúbrica de la denuncia presentada por la Asamblea Nacional por los hechos acaecidos que son de conocimiento público del día 8 de octubre, cuando las manifestaciones y las personas que participaron en dichas protestas irrumpieron violentamente en las instalaciones de la Asamblea Nacional el día 8 de octubre. Y básicamente ya ha ordenado la investigación previa, de tal modo de que se están ya cumpliendo las diligencias, como obviamente el registro de los videos, de los audios que han sido recogidos por el CCTV de la misma Asamblea Nacional, los audios y videos de que constan en el ECU 911. Tenemos listo para los próximos días cumplir diligencias probatorias como el reconocimiento del lugar de los hechos, la reconstrucción de los hechos y el recogimiento de las versiones de las personas presuntamente involucradas. Se han hecho los peritajes técnicos, aproximadamente, si bien es cierto, en principio habíamos hablado de unos $10.000, sin embargo, ya en el hecho, ya al haberse realizado todas las pericias respectivas, aparentemente ascenderían a alrededor de casi $70.000. Entrevista. Y precisamente a propósito de la postura que adoptó la Asamblea Nacional la víspera tras los hechos de violencia suscitados en nuestro país en los últimos días en el marco del paro nacional, vamos a dialogar en nuestro segmento de entrevistas con el asambleísta Edy Peñafiel. Edy Peñafiel, asambleísta por la provincia de Orellana por el Movimiento Plurinacional Pachacutic, integrante de la Comisión de la Biodiversidad y Recursos Naturales, jefe de la bancada de Integración Nacional BIN.
Bien, estamos ya en compañía del asambleísta Eddie Peñafiel. Bienvenido a TVL Noticias, qué gusto que esté con nosotros. El gusto es mío, muchas gracias, buenas tardes. Una jornada larga la que tuvimos justamente la víspera y lo veíamos en este reportaje precedente asambleísta, en donde se dio paso a la aprobación de esta resolución que, digamos, se esperaba mucho. Bueno, yo creo que el día de ayer el Pleno de la Asamblea Nacional, de manera casi unánime, pues pudimos darle esta respuesta al país que había estado esperando, pero sí quiero manifestar y decir que las bancadas, sobre todo la bancada de Integración Nacional, y el presidente de la Asamblea habíamos estado trabajando durante toda la semana, ya habíamos sacado unos manifiestos como bancadas y presidencia de la Asamblea con la finalidad de que se conforme una comisión multipartidista para que justamente investigue todos los actos que se han cometido, tanto de la fuerza pública, en el hecho lamentable de los fallecidos que hemos tenido, como también de aquellos actos de vandalismo que se infiltraron, pues, y que obviamente el país lo conoce. Esto que usted menciona, asambleísta Peñafiel, a propósito de la crítica que se originó desde diversos sectores en torno a un aparente silencio por parte de la Asamblea Nacional. Por supuesto, ¿no? Nosotros hemos manifestado claramente durante toda la semana. Hubieron los boletines de prensa, hubo la presentación del compañero presidente de la Asamblea, estuvimos haciendo y agotando todos los diálogos pertinentes desde los espacios que garantizaban la seguridad y la integridad de los asambleístas, porque también, por ejemplo, ya se dijo en último momento que íbamos a ir a sesionar a Santa Elena y ya habían advertencias, ya habían pronunciamientos que obviamente nos iban a dar un recibimiento, ¿no? Lo cual obviamente nos preocupaba y siempre tendríamos que estar evaluando la situación. Justamente, yo quería profundizar en algunos detalles, asambleísta. ¿De qué se hablaba en esos encuentros, en esos espacios entre los representantes de las distintas bancadas políticas? Pregunto esto porque evidentemente la jornada o las jornadas de protesta fueron muy complicadas, hubo un alto nivel de violencia, de vandalismo, lo vimos todos los ecuatorianos. ¿Qué discutía en esos espacios la Asamblea Nacional a través de diversos representantes? Bueno, nosotros teníamos claramente y tenemos claramente identificadas cuáles son nuestras competencias, cuáles son nuestras responsabilidades. Quizás lo que de algún lado venía y que obviamente para nosotros también fue motivo de análisis, el hecho que pedían, por ejemplo, muchos golpistas, si se puede decir, que ya apliquemos el artículo 130 en el cual dejábamos al presidente, lo destituíamos, ¿no? Y obviamente ese no era ni el objetivo del grupo, de los manifestantes, de los protestantes que estaban en su justo derecho, peor de nosotros asambleístas. Y eso obviamente teníamos que analizar. Pero sobre todas las cosas, lo que estaba en nuestro análisis era buscar aquel mecanismo que le permita tanto al Ejecutivo como a las nacionalidades, a los pueblos que estaban en el levantamiento, poder acercarse y tener ese diálogo, ¿no? Que obviamente era lo que el pueblo ecuatoriano necesitaba para que así se levante la medida de hecho y el Ecuador vuelva en paz. Discutíamos también y analizábamos si era conveniente, si era pertinente o no que la Asamblea Nacional sesione. Y también estábamos dando respuesta, inclusive a algunos compañeros asambleístas que estaban en provincias, que no podían llegar acá, y el hecho de que la Asamblea no estaba desaparecida, que no era que estábamos nosotros también escondidos, sino que también teníamos que hasta precautelar en cierto grado nuestra integridad, pero nunca creo que la Asamblea estuvo quieta, estuvo mudo ante la circunstancia que estaba atravesando el país. Bien, y como yo decía al inicio de esta entrevista, asambleísta, finalmente la Asamblea pudo debatir esta resolución que yo quisiera preguntarle, en función de todo el contenido y de la amplia discusión que demandó, ¿cuál es su peso? ¿Cómo aporta este documento, este pronunciamiento por parte del Pleno de la Asamblea Nacional en estos momentos, bueno, ya cuando la crisis culminó, pero que sin embargo todavía hay expectativa respecto de otros temas que deben ser analizados? Claro, por supuesto, ahora viene ya lo verdaderamente de fondo, el análisis que tiene que hacer la comisión que se va a integrar para que investigue y que pueda llamar a comparecer a los diferentes ministerios, que pueda comparecer el defensor del pueblo, que pueda comparecer la fiscalía, para que adelante los procesos de investigaciones que se están llevando adelante y que obviamente el país, obviamente en el marco de la transparencia, de la objetividad, sin persecución, sin apasionamiento, nos dé una respuesta clara y concreta de algunos de estos hechos que suscitaron y que también se identifique a los responsables, ¿no? Y que obviamente eso pueda determinar quizás en juicios políticos, en comparecencias al Pleno
de la Asamblea Nacional. Entonces se tendrá que determinar con claridad y con objetividad los responsables de aquellos actos que obviamente el país los conoce y que obviamente lo rechazamos. Pendiente de momento la conformación de esta comisión multipartidista, ¿que se encargará de qué? La próxima semana tengo entendido que el presidente de la Asamblea convocará, porque obviamente tiene que ser de manera urgente, no podemos esperar ya demasiado tiempo. He escuchado que posiblemente sea el día lunes, cuanto antes tiene que ser. Y justamente como le decía, es investigar, llamar a todos aquellos funcionarios que estuvieron al frente de la responsabilidad de la seguridad del país. La inteligencia militar nos deja alguna preocupación, no quisiera adelantar algunos criterios, pero lo que pasó, por ejemplo, en la Contraloría General del Estado, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el verdadero interés que hubo allí por quemar el edificio, quemar toda su documentación ahí? Entonces ya no solamente tenemos que decirlo, sino que tenemos que tener las pruebas, evidencias contundentes que permitan tanto a la justicia como también a la Asamblea Nacional tomar medidas sobre esos hechos. Para su funcionamiento asambleísta, evidentemente se trata de una comisión multipartidista, es decir, representantes de las diversas tiendas políticas, será por bancadas. ¿Cuántos representantes del BIM, por ejemplo? ¿Quién sería el representante para conformar esa comisión? ¿Ya se ha ido delineando este tema? Bueno, inicialmente habíamos hablado con el presidente de la Asamblea, ojalá que se mantenga el número de integrantes, decíamos que tienen que ser 7 para que todas las bancadas estén allí representadas. En el interior del BIM, nosotros ya, en mi calidad obviamente de coordinador, ya he conversado con todos los compañeros que forman parte de la misma y hemos definido que el compañero Jaime Olivo sea el representante de nuestra bancada, tiene experiencia, tiene conocimiento en la materia y que obviamente con esa objetividad que queremos que obviamente se lleve adelante la investigación, creemos que nos garantiza esa representación de nuestra bancada. ¿Se consideraría algún representante de la Revolución Ciudadana asambleísta? Todos deberían de estar allí, obviamente es una comisión multipartidista donde todos tienen que estar allí, los pesos y contrapesos siempre es importante en un proceso democrático, por lo tanto sí deberían de estar allí ellos también presentes. Ahora bien, de otro lado, asambleísta, hay mucha expectativa por el contenido de esta propuesta de las medidas económicas y laborales por parte del Ejecutivo que deben ser enviadas a la Asamblea Nacional. A eso también me refería cuando le decía, todavía hay temas pendientes por tratar. Desde la Asamblea Nacional, el presidente César Litardo ha indicado, se garantiza el compromiso por dar un tratamiento objetivo, rápido y demás. ¿Cuál es la postura? Claro, antes de eso quiero decirle algo, ¿no? El decreto 883 simplemente ya fue el detonante de una serie de políticas que no han favorecido a los más desposeídos, al sector campesino, al sector indígena de nuestro Ecuador y que obviamente, insisto, el decreto 883 simplemente fue el detonante de todo esto que se venía arrastrando. Yo tengo que decirlo, se lo he manifestado en determinado momento al mismo presidente de la República. En diciembre del 2017 estuvimos ya sentados como CONAIE, como Pachacuti, en el mismo palacio de gobierno cuando el presidente llamó al diálogo y obviamente siempre predispuestos a eso, lo hicimos. Sin embargo, han pasado mucho tiempo y esos ofrecimientos, esas políticas que debían implementarse no se los hizo y obviamente el decreto 883, insisto, fue el detonante. Ahora, tenemos ya la expectativa de que tanto las reformas laborales como también las medidas económicas complementarias que vengan desde el Ejecutivo deberían de ser presentadas también cuanto antes para iniciar el análisis y el debate. Hay que entender que nosotros como Asamblea tenemos varios temas pendientes que deben de ser resueltos hasta finalizar el año. Tenemos el Código de la Democracia, tenemos el Presupuesto General del Estado que tiene que venir a la Asamblea, tenemos el veto del presidente en cuanto al Código Orgánico Integral Penal. Entonces hay varios temas que debemos de enfrentarlos, que debemos de analizarlo y eso va a necesitar un mayor esfuerzo de la Asamblea Nacional. Pero eso sí, desde ya dejamos asentado que todo lo que indicaría, todo lo que iría en contra de los derechos adquiridos, en todo lo que sea retroceso de derechos, al menos como asambleísta de la provincia de Orellana y como parte del movimiento de unidad plurinacional Pachacuti, sencillamente estaríamos en contra. Todo lo que sea progresivo en beneficio del pueblo ecuatoriano estaremos de acuerdo, pero lo que esté en contra definitivamente será nuestra oposición a dicho planteamiento. ¿Sería el sentir también de toda la bancada entonces?
entendemos. Por supuesto, y no solamente de la bancada, sino de las organizaciones sociales. Hoy en la mañana escuché algo, parece ser que ya se está trabajando con los frentes de los trabajadores. Eso es lo más importante, que cuando ya venga a la asamblea, no es porque queremos decir que venga ya facilito, sino que qué bueno que antes de que un proyecto de ley se envíe a la asamblea, ya sea analizado con los diferentes actores, haya sido consensuado, y eso facilitaría un proceso de diálogo, análisis y toma de decisiones dentro de la asamblea. Correcto, asambleísta. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. A usted y siempre a las órdenes, ¿no? Ha sido la presencia del asambleísta Eddie Peñafiel en nuestro segmento de entrevistas. Y atención, ahora les contamos que el Frente Unitario de Trabajadores FUT anunció una nueva movilización para este 30 de octubre. Este anuncio se realizó precisamente la mañana de este jueves. Mesías Tatamuez, dirigente del FUT, sostuvo que el gobierno nacional aplazó el diálogo con ellos y había iniciado procesos judiciales en su contra y otros líderes indígenas. Sin embargo, pasadas las 13 horas de este jueves, el dirigente anunció que mantendría una reunión con el gobierno en el Palacio de Carondelet. En respuesta, el secretario particular de la presidencia, Juan Sebastián Roldán, dijo que la decisión del presidente de la República, Lenín Moreno, es la de no dialogar con el FUT mientras mantenga el anuncio de movilizaciones. Amparado en el artículo 336, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal, el asambleísta Fabricio Villamar presentó una denuncia en la Fiscalía en contra del prefecto de Azuay, Yacu Pérez, por presunta rebelión. Villamar considera que el prefecto debe ser sancionado con pena privativa de su libertad por liderar las manifestaciones e ingresar a la Asamblea Nacional de manera violenta. Existen dos elementos que nos parece que son importantes y que sobre los cuales tendrá que actuar la Fiscalía. El primero, los videos de vigilancia que tiene la Asamblea, en donde se desprende qué personas fueron los agresores del edificio, y por otra parte las declaraciones hechas por el mismo señor Pérez Guartambela, en donde dice que sí, que se están tomando la Asamblea y que a partir de eso aquí funcionaría un parlamento de los indígenas o alguna cuestión parecida. Estas conductas, estas inconductas son las tipificadas en el Código Integral Penal y que revisten las sanciones que han sido expresadas. A través de su cuenta en la red social Twitter, Juan Sebastián Roldán, secretario particular del presidente de la República, anunció que este viernes se enviará a la Asamblea Nacional la reforma tributaria, mientras que la reforma laboral se presentará en las próximas semanas, una vez que esta haya sido socializada y discutida con distintos sectores del Ecuador. Y precisamente hay expectativa por el envío del proyecto de reformas laborales y las medidas económicas a la Asamblea Nacional para su análisis. El asambleísta César Roón considera que una vez que llegue este paquete de reformas, el Parlamento revisará las medidas de manera responsable para tomar decisiones en pro de todos los ecuatorianos. El proyecto económico se tiene que ajustar antes de la aprobación del presupuesto general del Estado. Por lo tanto, pues las reformas laborales pueden tomar un poquito más de tiempo en análisis, no necesariamente tienen que entrar en el tema del presupuesto, porque el tema laboral no entra al presupuesto, sino el tema económico, el tema de tributos, el tema de aranceles, eso sí es parte directa del presupuesto general del Estado, el tema de medidas de beneficio y compensación económica. Por lo tanto, pues veamos cómo viene, esperemos que venga lo más pronto posible y que lo podamos ajustar y trabajar inmediatamente. A través de un comunicado, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas informó que el diálogo se mantiene con los representantes de las distintas federaciones de transporte del país. Esto con la finalidad de analizar la situación del sector y mejorar los niveles de servicio para el usuario. El documento además resalta que los transportistas de las distintas modalidades están abiertos a dialogar para establecer estrategias que fortalezcan los sistemas de transporte y brindar servicios más eficientes y sostenibles en favor de los usuarios.
Tras las afectaciones por el paro nacional, el sector productivo mantuvo un acercamiento con el presidente de la República a fin de conocer las acciones establecidas por el gobierno para superar las pérdidas por las movilizaciones. El ministro de la Producción, Iván Montaneda, adelantó los programas de reactivación para el país. En una primera reunión entre el presidente de la República, Lenín Moreno, y el sector productivo del país, se reveló que las provincias más afectadas por el paro nacional fueron Cotopaxi y Tungurahua. Según el ministro de la Producción, Iván Montaneda, a nivel nacional, se registraron pérdidas por alrededor de 2.000 millones, pero que el gobierno ya prevé un plan de reactivación. Sin embargo, el gobierno ha estado atendiendo y hemos activado algunos mecanismos, como por ejemplo, hemos aplazado las declaraciones de impuestos en el SRI, el IES también está contemplando ciertos diferimientos porque reconocemos que en estos días no se pudo producir, el Ecuador se paralizó, afectando de manera importante el flujo de las empresas. En cifras, la autoridad indicó que el sector más afectado es el floricultor, pues esta actividad da trabajo a 100.000 personas en el país, mano de obra directa, venta de insumos y materias primas, transporte, entre otros. Según información del Ministerio, las exportaciones de flores alcanzaron los 852 millones en el 2018, siendo el principal país de comercio Estados Unidos. La autoridad indicó que ya se propone acciones para atender puntualmente a estos sectores. Habló de facilidades tributarias, crediticias y otros incentivos que de alguna manera contribuyen a superar las pérdidas ocasionadas por el paro. Por eso es importante entender que este tipo de paralizaciones afectan al ciudadano de a pie. Sin embargo, en este momento lo estamos asumiendo con responsabilidad y hemos hecho las invitaciones a los propios sectores productivos para encontrar estas fórmulas y el mensaje es claro, de la crisis salimos trabajando. Frente a esta problemática, desde la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha, su vicepresidente Edmundo Garcés explicó que ya se coordinan mesas de trabajo para tener datos de los daños, pero además soluciones. Va a ser mesas de cada sector, en base a eso vamos a realizar las pérdidas que existen. Garcés habló de créditos y de un sector industrial. También de los parques industriales, que desde hace mucho tiempo no los tenemos y que se lo va a hacer posiblemente con la ayuda del gobierno. El presidente de la República mantendrá de manera permanente reuniones con el sector productivo a fin de socializar los beneficios e incentivos del gobierno para los afectados. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y a continuación, amigos, saludamos a nuestro compañero César Guanolema con la interpretación al quichua. Miga chihuaychi gayukuna ñukunchik ñami kasna kaychishi kikinpa wasiman chayamukunchik Mashibel Sánchez aychichishi willaykunawan kaypi kallarinchik. Recorrido locales afectados. Kay ñukunchik llaktata pushak Lenín Moreno apuruna ima mikunan kay punllakuna ima kakasna kay yallik punllakuna hatun atirinakuy tiyashpa llakichishka kasna mindalana wasikuna imata rikunaman chayarka. Kaypimi nirka ñukunchika kasna yanapaykuna imata chayachinapakmi kaypi rikukunchik ninmi. Shinaka kasna chunga waranga kulki imata mañachinapakmi yuyaypaktarishkanchik kasna kay hatun mindalay wasikuna ima llakitukushkamanta Chishpa, Yankashpa Katichun Nishpami, Kaipika Willachirka. Resolución Asamblea Nacional Shinayati Kaina Chishi Kaina Pututa Ima Mikasna Kaima Mayakta Tandanako Yukupi Suhatun Rimanakuita Apukuna Kacharirka Kaipimi Kasna Kai Hatun Yakikuna Imaka Ama Astawan Tiyashpa Katichun Nishpa Hatun Yuerinakushka Kilkata Arinirka Kuna Tauka Kasna Yakikuna Imata Taripanapaka Mingarishka Tami Wiñachinapak Yuyay Paktarishpa Sakirirka Kuna. Reconocimiento firmas denuncia Shinayati Kasnakai Kulka Punja Imapimi Kasnakai Fiscalía Hatun Tandanaku Imapika Imashina ya Kasnakai Hatun Yakikuna Imatiashka Tataripanapag Shinayati Ñawinchikuna Paktashpa Wanachi Ima Manchayanapag Sujuchachita Kaipika Sakirka Kuna. Santiago Salazar Paimi kasna kay mama yakta tandanako yuko kay wasita rico runakan, paimi kasna kay hasaron punjakuna ima kay ukuman yaykushpa tauka yakikuna ima tarurashpa sakishka kunakan, chaytami ñukunchik kataripanapaq mañayta churanchik nishpami willachirka kuna.
Sebastián Roldán, Paimi Kai, secretario particular de la presidencia, Runacan, Paimi Kasnakai Punja, Kuna Ima Pika, Huillachishka, Ñukunchika, Kasnakai, Hatun Mamayakta Tandanaku, Iwasiuku, Imamangmish, Mañaikuna Ima Tachachikunchininmi, Imapak, Kasnakai, reforma tributaria, Manukul, Kitariku Kamachi, Imata Mushuyachichun, Kaipimi, Imashina, Yakasnakai, Hatun, Rikuikuna, Mañaikuna, Kamachikuna, Imapi, Mushuyachinapak, Rikuchi Kaiman chayachikunchi shinallati kaipi kasnañukunchi llaktapi kulki kamay ima astawan sinchiyachun chaytami ñukunchi kamashkakunchi nishpami willachirka. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Seguimos con más información, amigos. Gracias por acompañarnos. Les contamos que la Corte Constitucional falló a favor de que la Asamblea Nacional enmiende la Constitución y modifique las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana en lo relativo a la designación de autoridades. Este pedido fue presentado el pasado 4 de septiembre por los asambleístas Jimena Peña, Elizabeth Cabezas, Vilma Andrade, Edi Peñafiel, Franco Romero y Fernando Urbano. Según la resolución del juez Hernán Salgado, las modificaciones no alteran la estructura fundamental de la Constitución o el carácter y elementos constitutivos del Estado. De la misma manera, consideran que no se modifica el procedimiento de reforma de la Constitución ni se restringen derechos o garantías constitucionales. Con 113 votos, el Pleno del Parlamento aprobó el proyecto de reforma a un artículo de la Ley de Energía Eléctrica que posibilita que los sectores rurales y urbanos no tengan que pagar por el servicio de energía eléctrica de escenarios deportivos de uso público. Además, el Pleno aceptó devolver el proyecto de Ley de Turismo a la Comisión de Desarrollo Económico y así actualizar esta propuesta. La sesión 624 del Pleno del Parlamento trató dos temas tramitados al interior de la Comisión de Desarrollo Económico. El primero, una solicitud para que el informe para segundo debate de la Ley de Turismo sea devuelto a la Comisión y así actualizar la norma, pues la última revisión se la hizo en 2013. ¿Qué tenemos para ofrecer este momento y qué debemos fortalecer con una nueva Ley de Turismo? Existe alrededor de 80.762 habitaciones disponibles en la planta de alojamiento. Y un tema importante para la realidad que vive actualmente el país, la actividad turística genera 134.774 empleos directos. Los legisladores apoyaron esta propuesta, pues la Asamblea Nacional debe contar con una ley que responda a las necesidades actuales. Vilma Andrade dijo que hay que involucrar al sector artesanal. Se tiene que articular el tema también de los artesanos, porque ellos pasan a ser parte también para reflejar lo que hacen nuestros artesanos. De su lado, Guillermo Celi reveló que en América Latina, Ecuador es el país con más impuestos en los pasajes aéreos. Es así complejo promover el turismo local. El 33%. Adicionalmente, les quiero dar otro dato, colegas legisladores y ecuatorianos. En América Latina hemos hecho un análisis, aproximadamente el Ecuador en sus pasajes aéreos tiene entre vuelos domésticos e internacionales 8 impuestos y tasas. Mientras que el asambleísta René Yandún dijo que es fundamental el desarrollo de turismo en la frontera. Con el propósito de mantener la paz, con el propósito de mantener la comercialización, el transporte. Con 100 votos afirmativos, el Pleno aprobó remitir nuevamente este proyecto de ley a la Comisión. Además, aprobaron la reforma al artículo 3, numeral 2 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Su proponente explica la propuesta. Llegaba la noche, querían utilizar una cancha cubierta y se encontraban de que no tenía energía eléctrica y esto a su vez hacía que los jóvenes pudieran irse por otros vicios como el alcoholismo, la drogadicción o a su vez que pudieran retrasar la planificación de las actividades.
Los legisladores que aportaron con sus criterios estuvieron de acuerdo en que contribuirá al deporte, a la seguridad, a la unión de ciudadanos, al desarrollo de las comunidades, a la salud y al desarrollo de capacitaciones. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Entrevista. Y para hablar acerca del contenido de esta ley de turismo, así como también de la reciente reforma aprobada a la ley de energía eléctrica, recibimos en nuestro segmento de entrevistas al asambleísta Esteban Albornoz. Esteban Albornoz, doctor en Ingeniería, exministro de Electricidad y Energía Renovable, asambleísta por la provincia de Azuay por el movimiento Alianza País, presidente de la Comisión del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa. Bien, asambleísta Albornoz, bienvenido a TVL Noticias. Muchísimas gracias. El día de hoy, la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo fue la protagonista en el Pleno de la Asamblea Nacional porque los 2 puntos del orden del día tienen que ver con el trabajo que cumple la Comisión. Mire, el primer punto, solicitamos al presidente de la Asamblea y lo puso en el orden del día para que una ley que estaba siendo procesada justamente en nuestra comisión, pero en el año 2012 y 2013, que inclusive tiene informe para segundo debate del año 2013, sobre un tema fundamental, un tema importantísimo para el país como es el turismo. Pero obviamente esa ley tiene que ser actualizada. A raíz del año 2013 han salido un montón de leyes, han promulgado leyes importantes que tienen relación directa con el sector turismo. Me refiero a la ley orgánica del comercio, la ley de alianzas público-privadas, la ley de fomento productivo, leyes adicionales pues que tenían relación directa. Entonces, era necesario, ¿no es cierto?, que ese proyecto de ley sea retomado, pero tiene que ser actualizado. O sea, votar por un proyecto de ley, ¿no es cierto?, que ya ha perdido actualidad. No quiero decir que el proyecto no estaba bien, pero sí ha perdido actualidad. Además, mire, ya sí tengo que decir, en los meses atrás y algunos años, 2, 3 años, el tema de la forma de hacer turismo ha cambiado drásticamente. Me refiero al tema de las plataformas digitales que sirven para gestionar nuevas formas de alojamiento, nuevas formas de transporte, cómo se ofrece ahora los servicios turísticos, tienen que ser actualizados. Entonces tomamos la decisión como comisión de que se devuelva, ¿no es cierto?, el informe para segundo debate, que ya tenía 6 años sin ser conocido, a la comisión. Y además porque se han ido sumando a lo largo del tiempo también otras iniciativas de reforma a la ley. Exactamente, hay 2 proyectos adicionales del 2017 y del 2019, entonces queremos incorporar los aportes de esos 2 proyectos, tomar como punto de partida, sí, ese proyecto de ley, pero además justamente buscar incorporar estos nuevos conceptos del turismo. Y queremos dar prioridad al turismo ecológico, al turismo comunitario, al turismo cultural. Mire, el Ecuador tiene una gran vocación por el turismo. En cada comunidad, en cada parroquia, en cada cantón, en cada provincia, tiene un gran potencial para el turismo con sus propias características, temas del paisaje, de cómo es nuestra Amazonía, cómo es las zonas de los Andes, de la sierra, la costa, Galápagos, la gastronomía. Bueno, en fin, hay tantas cosas que podemos ofrecer, queremos convertir, ¿no es cierto?, a través de esta ley. Obviamente, pues, la ley no hace todo, pero sí tratar de convertir que el destino preferido en América Latina sea Ecuador, y ¿por qué no del mundo? ¿Cómo está el Ecuador en turismo ya en cifras? Bien, algunas cifras importantes. Mire, así en datos que no son completos, pero en la actividad directa representa el 2% del PIB. Que no es poca cosa. Que no es poca cosa, pero eso está solo, digamos, contabilizado una parte de lo que genera el turismo, porque el turismo genera una cantidad de actividades indirectas de todo tipo. Mire, de acuerdo a los ingresos que hemos tenido por el turismo, se estima que más de $1.000 millones, 1.050 millones de dólares han ingresado, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del turismo. Y además entendemos que más de 1 millón de personas han llegado pues, para hacer turismo en el país, y eso puede duplicarse, triplicarse con facilidad. Hay ejemplos a nivel internacional de países pues, que han logrado, pues, inclusive el total por año de turistas supera el número de habitantes. Eso tenemos que conseguir en el Ecuador, y ese va a ser el gran objetivo de la ley que lo queremos tratar en la Comisión de Desarrollo Económico, porque pues además de generar desarrollo, productividad, vamos a generar empleo, un empleo digno pues que tanto necesita el país. Justamente a eso también iba, porque a todas estas cifras que usted indica, se suma también la de generación de empleos directos.
definitivamente estamos hablando de cerca de 250.000 empleos directos, porque hay una cantidad de cosas, y vuelvo a repetir, que están vinculadas al tema del turismo, o sea, que los lugares donde se vende artesanías, en fin, por poner un ejemplo, están vinculadas indirectamente al tema del turismo, pero solo de forma directa está alrededor de los 150.000 trabajos que genera el turismo. Ahora bien, ¿cómo potencializar todo esto, asambleísta Albornoz? Y pregunto esto porque evidentemente, como lo ha manifestado, es una norma que requiere actualizarse, también estar en concordancia con diferentes resoluciones, la misma Constitución de la República y demás. Y hoy se dijo, por ejemplo, que es necesario que esta ley de turismo ahora mismo propicie la generación de un diseño de política pública para poder construir el Plan de Desarrollo Turístico Sostenible 2030. Fue, por ejemplo, uno de los planteamientos. Sí, mire, en forma general, tenemos que eliminar los obstáculos que tienen los operadores turísticos, los empresarios, los emprendedores en el sector del turismo, una cantidad de obstáculos desde el punto de vista de los trámites, del acceso al crédito y otras cosas adicionales pues, que no permiten que se desarrolle el sector del turismo, el gran potencial que tiene, y no podemos desarrollar por esos obstáculos. Entonces, el primer gran objetivo tiene que ser eliminar esos obstáculos. Y mire, pues tenemos que estar alineados justamente a los objetivos de desarrollo sostenible que plantean tener ciudades sostenibles, y eso lo podemos conseguir, ¿no es cierto?, impulsando el tema de un turismo y enfocándonos justamente en el turismo ecológico, en el turismo cultural, en el turismo comunitario, que en otros países, podemos poner ejemplos, por el Perú, por ejemplo, ha desarrollado muchísimo el tema del turismo comunitario. Tenemos que aprender también de las buenas experiencias de otros países y en lo que podamos poder replicar, eso sí, con el sello ecuatoriano. Y ya vamos a analizar esos temas, asambleísta Albornoz, porque usted ha hecho referencia a estas trabas, si se quiere, que se han ido encontrando en el camino. Y hoy una legisladora o un par de legisladores hacían referencia con respecto a estas trabas a lo que tiene que ver con el elevado costo de los pasajes aéreos, un tema que recurrentemente se ha solicitado, se ha revisado. ¿Cómo aportar en ese sentido? ¿O cuál es el principal limitante para que sigamos en esta discusión y no se dé paso a una revisión? Mire, yo vivo en carne propia justamente el tema del alto costo de los pasajes. ¿Sabes? Con mucha facilidad, el rato que queremos viajar, un pasaje Quito-Cuenca, Cuenca-Quito puede llegar a los $300. Claro, eso también es otro obstáculo para el tema del turismo. Así es. Y nosotros vivimos todas las semanas justamente este gran problema. Entonces, y más aún en época de feriados, por ejemplo, en donde la expectativa en materia turística crece. Es muy difícil además poder. Entonces, primero tenemos que conseguir mayor oferta. Este es un tema importante a través de las diferentes regulaciones de la agencia que tiene que ver con el tema de aviación, pues tiene que buscar y abrir los espacios para tener más oferta. La oferta, ¿no es cierto?, suele regular, ¿no es cierto?, también los costos. La ley de la oferta y la demanda nos puede ayudar muchísimo, pero también hay que revisar los temas impositivos y las tasas que se tienen que pagar en los aeropuertos y en los costos de los pasajes. Ese es el otro gran obstáculo. ¿Qué se dijo? Oferta y revisión de tasas y de pagos que se tienen que hacer. Que se dijo alcanza un promedio del 30% del costo real del pasaje, imagínense, por ejemplo. Se incrementa por eso un 30% del costo. Entonces, eso tenemos que pasar a revisar. Ese es un gran obstáculo que tenemos para el tema del turismo, pues, porque claro, si vamos a Europa, usted puede conseguir pasajes desde 30 euros, de 50 euros con muchísima facilidad. Pero ahí, insisto, asambleísta Albornoz, ¿cuál puede ser la salida? Tomando en cuenta, reitero, que la discusión al respecto no es reciente. Buscar, ¿no es cierto?, incentivar mayor oferta, buscar que sean competitivos, buscar que además se eliminen esas tasas, porque también a las aerolíneas les conviene que las tasas y los costos sean menores, porque van a tener mejor mayor demanda con relación al uso de viajes aéreos. ¿Sería un tema considerado en el marco del análisis ahora de la ley? Vamos a considerar en el marco de la ley de turismo, pero mire, nosotros ya creo que 4 o 5 veces hemos convocado a las autoridades, ¿no es cierto?, de la Dirección de Aviación Civil, del Ministerio de Transporte, a las aerolíneas, para justamente tratar el tema del transporte. Entonces conocemos ya, la Comisión conoce, porque en varias ocasiones han estado las máximas autoridades que tienen relación justamente con el tema de establecer los costos de los pasajes, y es por eso pues que vamos a incluir, yo estoy seguro que ese es un clamor que tenemos los ecuatorianos y también los operadores turísticos, porque se ven afectados por los altos costos de los pasajes a nivel nacional.
nacional. Sobre las modalidades de turismo, asambleísta Albornoz, usted ya ha enfatizado en la necesidad de fortalecer el tema del turismo comunitario. Hoy surgieron dos planteamientos también durante el debate. Lo que tiene que ver con el turismo religioso, decía un asambleísta por la provincia de Loja, y de otro lado también lo relativo a la pesca deportiva. Sí, mire, claro, el turismo religioso que podríamos más bien enfocarle dentro del turismo cultural, porque son nuestras culturas, ¿no? Y el otro, el tema del turismo deportivo en general. Y hay un gran potencial, ¿no es cierto?, para el turismo de la pesca deportiva, obviamente respetando normas internacionales, respetando, ¿no es cierto?, el cuidado que debemos dar a los peces que existen, pues eso sí tenemos que tener con mucho cuidado. O sea, cualquier cosa que hagamos lo vamos a hacer con responsabilidad ambiental, con responsabilidad social. Ahora, para finalizar este tema particularmente, asambleísta, el Pleno se ha pronunciado, la Comisión deberá sistematizar todo este análisis. ¿Cómo se establecerá este cronograma? ¿Cuándo empezarán? Tomando en cuenta que este informe llegó hoy al Pleno luego de 6 años. Así es, no, nosotros vamos a dar altísima prioridad. Mire, estamos acabando ya de tramitar la ley del emprendimiento y enseguida queremos, luego de la ley del emprendimiento, tomar y tratar el tema de la ley de turismo, que también es fundamental, trabajando justamente para generar ese empleo y aprovechar las grandes potencialidades que tiene el país. Lo vamos a hacer en forma bastante expedita. De hecho, tenemos que tener un proceso de socialización. Vamos a reducir a autoridades, a los operadores turísticos, a las cámaras, a los municipios, en fin, con el fin de escuchar sus propuestas y plantear una ley de turismo que busque cumplir los grandes objetivos que todos los ecuatorianos necesitamos. Y es que se pidió también que sea considerada esta ley dentro de la agenda parlamentaria como una de las prioridades. Bueno. Sí, sí. Mire, y ustedes conocen el trabajo que cumple la Comisión de Desarrollo Económico Productivo. Creo que hemos sido oportunos, hemos logrado sacar una gran cantidad de leyes. O sea, el día de hoy la Comisión de Desarrollo Económico Productivo fue la protagonista. Y en los últimos meses también hemos manejado una cantidad de temas que han sido aprobados, que han sido puestos en vigencia. Y esa es la tónica. Tengo que agradecer la actitud que tienen los miembros de la Comisión de Desarrollo Económico Productivo, pues buscamos acuerdos siempre pensando en el país. Ese es el interés general. Tengo que agradecer muchísimo la posición y la actitud que tiene cada uno de los miembros de la Comisión de Desarrollo Económico Productivo. En otras comisiones no pasa lo mismo, entiendo. Así es, lo hemos visto en determinados casos. Asambleísta, pongo un punto aparte en lo que tiene que ver con la ley de turismo y quiero aprovechar estos minutos también para hablar de esta otra iniciativa que fue aprobada por unanimidad hoy en el Pleno de la Asamblea Nacional, esta reforma a un artículo de la Ley Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica que buscaba esencialmente ¿qué? ¿Y por qué generó tanto respaldo, si se quiere, un amplio respaldo por parte del Pleno? Mire, claro, el día de hoy reformamos un artículo y la reforma, ¿qué significaba? Cambiar la definición de lo que es el alumbrado público. El alumbrado público es todo el sistema de lámparas, luminarias que tenemos en las vías públicas, en los parques. El alumbrado público es diferente, ¿no es cierto?, al consumo de energía eléctrica que hacemos a nivel residencial, comercial, industrial en nuestras instituciones. Se incluyó dentro del alumbrado público aquellas canchas y escenarios deportivos, sobre todo aquellas que existen en los sectores rurales. ¿Para qué? Para que se considere dentro del alumbrado público. Y esto tiene una gran incidencia porque las empresas eléctricas de distribución ya no van a tener que cobrar, ¿no es cierto?, por el servicio de energía eléctrica que tienen estas canchas, estos escenarios deportivos, que además no solo sirven para escenario deportivo, sirven también para convocar a la gente, para reunirse, para organizar, para festejar, ¿no es cierto?, las fiestas que son propias de las comunidades, y genera además mucha seguridad. El alumbrado público está relacionado directamente con el tema de la seguridad. Baja drásticamente la delincuencia cuando hay alumbrado público. Pero lo más importante, ¿no es cierto?, es promover el deporte de los jóvenes para que tengan su espacio y que puedan justamente ejercer pues el deporte pues, y guiar sus buenas energías a temas positivos. Sabemos pues que existen muchísimas canchas en el país, espacios públicos, de acceso público, de propiedad comunitaria, de propiedad estatal, que tienen alumbrado público pero tienen un medidor y las comunidades no tienen la capacidad de pagar por energía eléctrica. Y esto venía generando problemas en este último tiempo, juicios de por medio y demás. Juicios coactivas a las propias comunidades. Y cuando yo le defino como alumbrado público, ya las comunidades no tienen que pagar, porque nosotros, por ejemplo, pagamos una tasa general en nuestra planilla. Entonces, se incorpora eso y las comunidades ya no van a tener que pagar, ¿no es cierto?, por el alumbrado público. Aquí es importante que los asambleístas estén supervisando para que las empresas eléctricas de distribución cumplan con esta disposición para que tengan alumbrado público aquellos espacios abiertos,
de acceso público, pues, y puedan generar grandes beneficios por el país. Mire, hay una cantidad de comunidades que están esperando esto, sobre todo en algunas zonas, como sobre todo en las provincias de la Amazonía, pero también en Esmeraldas, en Santa Elena, donde hay zonas rurales muy extensas que no tienen ese servicio de alumbrado público generalizado. Están a la expectativa, entonces por eso ha generado también un gran respaldo de los diferentes asambleístas, porque las comunidades sí han pedido a los diferentes asambleístas pues, que apoyen este proyecto de ley. Lo hemos hecho responsablemente, hemos analizado cuál es el impacto económico que puede representar, ¿no es cierto?, este punto. Mire, el alumbrado público en el consumo general de energía eléctrica es apenas el 5%, pero las canchitas representan el 0.5% de ese 6%, o sea, prácticamente no es nada. Además, tiene la posibilidad de las empresas eléctricas de brindar ese servicio. Siempre cuidamos de que no vamos a afectar la salud financiera de las empresas eléctricas con estudios técnicos, con datos técnicos, y es por eso que hemos aprobado este proyecto que beneficia a las comunidades. Pero además, gracias al aporte de los diferentes asambleístas, ya no quedó solo en el sector rural, sino es en el sector urbano y rural, para que también puedan acceder, ¿no es cierto?, este beneficio de que los espacios públicos tengan alumbrado público. Reiteramos, así es, reiteramos una iniciativa aprobada por unanimidad en esta jornada de 113 legisladores presentes. Ahora resta conocer el pronunciamiento que deba hacer en este caso el Ejecutivo. Sí, pero yo entiendo que no habrá veto, pues aquí agradecer, la iniciativa sale de una asambleísta de la Amazonía, de la asambleísta Gabriela Cerda, que es de la provincia del Napo. O sea que bueno, ¿no es cierto?, ver cómo trabajamos en conjunto y dando respuestas positivas al país. Una reforma, un obstáculo puede causar un impacto positivo a grandes sectores que históricamente han sido olvidados. Correcto, asambleísta Albornoz. Gracias por habernos acompañado en este espacio. Muchas gracias. La presencia del asambleísta Esteban Albornoz a propósito de los temas que han marcado la discusión en esta jornada en el Pleno de la Asamblea Nacional. Y en más noticias, desde la próxima semana el Ministerio de Finanzas efectuará el primer pago de $2.000 a los maestros que se jubilaron entre el año 2008 y el 2010. Representantes de los Ministerios de Educación y Finanzas explicaron el avance del cronograma de pagos en la Comisión Ocasional de Jubilados. Tenemos detalles. Desde el próximo miércoles 23 de octubre, los maestros que se jubilaron entre el 2008, 2009 y 2010 recibirán hasta diciembre $2.000 mensuales, tal y como se acordó entre el Ejecutivo y los jubilados y en cumplimiento de la ley interpretativa. Los pagos se realizarán en función de las solicitudes que nos vayan llegando de los jubilados, 7.726 personas. Como les había indicado, este pago se va a realizar en función de la demanda que tengamos, o sea, dependiendo del jubilado que solicite, porque hay personas que están fuera de la ciudad, hay personas que han fallecido y los familiares aún no se han enterado, están actualizando la documentación. Para acceder al pago, los jubilados deberán entregar en los distritos zonales el certificado de la cuenta bancaria y el certificado del historial laboral del IES. Hay el presupuesto para todos los jubilados 2008, 2009 y 2010. El mecanizado que se lo saca en línea, ¿no es cierto?, no tiene ningún costo, o en una ventanilla del instituto. Y además la cuenta actualizada es importante, porque necesitamos de estar seguros que el dinero se deposite en la cuenta del jubilado. Los maestros recibieron con beneplácito la noticia. Sin embargo, solicitaron agilidad en los distritos de todo el país, pues aseguran que existen dudas sobre la validación de carpetas. A nivel de las zonales y los distritos, lamentablemente se está quedando represados una gran cantidad de documentos de los compañeros del 2008, 9, 10. Tal es el caso de que, por ejemplo, en la provincia del Guayas, pues no dan paso a los trámites. ¿Quiénes? Los directores distritales. El representante del Ministerio de Finanzas explicó también sobre los avances del pago en efectivo a las personas mayores de 70 años, con enfermedades catastróficas y con discapacidad, a los cuales dijo desde mayo de 2017 se han pagado $900 millones, correspondientes al 78%. Asimismo expuso sobre el pago en bonos del Estado. Hasta el momento se han realizado 2.080 operaciones por un monto de $98.65 millones. Tenemos más de 4.000 jubilados que ya lo han recibido y la mitad de esos jubilados lo ha puesto en venta y ha comprado una buena parte del BIES.
Se informó además que está en proceso el conseguir $10 millones para pagar a jubilados de otros grupos y otras entidades. Además, Finanzas asegura que se tienen identificadas fuentes de financiamiento para el presupuesto general del Estado del 2020, referente a pago de jubilados. La próxima sesión, la Comisión Ocasional recibirá los criterios de representantes de jubilados y evaluará el primer pago de octubre. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y la Comisión de los Derechos de los Trabajadores todavía no elige a su presidente tras la renuncia a este cargo de la legisladora María José Carrión. Sin embargo, este jueves la mesa aprobó su cronograma de trabajo. A pesar de que la Comisión de los Derechos de los Trabajadores no elige al presidente o presidenta, los legisladores aprobaron el cronograma de trabajo para avanzar en el cumplimiento de la agenda legislativa de este periodo. Este mensaje de trabajo, este mensaje de que vamos, la comisión ya no está empantanada, la comisión está trabajando. Podemos esperar más, hay muchísimos meses perdidos, hay muchos proyectos de ley que están rezagados, se viene una reforma laboral. Ese creo que es el objetivo que todos perseguimos dentro de la comisión. La vicepresidenta Karina Arteaga funge como titular de la comisión hasta que se elija una nueva autoridad. Fausto Terán es uno de los nombres que se propone para este puesto. Los acuerdos siguen en firme, he tenido la semana anterior y en esta semana también un poco el pronunciamiento de las diferentes bancadas en el que siguen dándome esa confianza, ese apoyo para que yo sea el presidente de esta comisión. Persona que apoyarán los legisladores de la bancada social cristiana, como explica Cristina Reyes. Consenso ni que generara credibilidad, esperábamos ahora poder elegir al nuevo presidente. Había sonado un nombre de consenso que es el del asambleísta Fausto Terán. La Comisión de los Derechos de los Trabajadores sesionará doble jornada para avanzar en el tratamiento de los temas. Abordar todos los temas de reformas al Código de Trabajo y a la Ley de Seguridad Social que han quedado allí encajonados. Es importante que convoquemos a las autoridades, al ministro de Trabajo y al presidente del directorio para que nos explique algunos asuntos. Los temas que serán abordados con mayor urgencia tienen que ver con modificaciones en la designación de pensiones vitalicias para expresidentes y exvicepresidentes y también reformas a la Ley de Seguridad Social. Tatiana Sorenholzner, TVL Noticias. Astawan Huillay-Kunawan Yukunchikash Nakachishi Kikimpa Wasiman Chayamukunchi. Dictamen Corte Constitucional. Kay hatun tandanako imami kasna kay ñukunchik mamayakta tandanako uku imapi kay mamakamachita mushuk yachinapak arinishka. Shinallati kay maña imataka kay yaji kuskekilla imapimi chayachirka kay pika kay Consejo de Participación Ciudadana tandanako ima kasna pushakunata aglanapak ushay imatami anchuchinapak kay pika kasna mañashka kan. Shinallati kay hatun tandanako ima kanishkami ñukunchik kay mamakamachita mana wajichishkamanta kay maña Imaka ñawpaqman kati ushan minishpami riksichishka. Sesión 624, Shinallati kay mamayakta tandanako yuku imapimi astawan shuk rimanako itakunampunja imaka ñawpaqman aparkakuna apukuna kaypimi kasna runa llaqtakunapi puklana wasikuna imapi zirmata achiyachinapaq sakishpaka mana chani imata chayachinapaq arinirkakuna. Shinallati kay Ley de Turismo hatun kamachi imatapish kutimpas allichinapaqmi kay desarrollo económico mingarishka uku imaman tigrachishpa kaypi sakina. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Y así finaliza, amigos, esta emisión de noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Que descansen. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.